Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos masterizar el inglés, cómo podemos realmente estar al 100 en todas las áreas que son importantes del inglés. Para esto es importante obviamente saber cuáles son esas áreas que necesitamos para que realmente nuestro inglés esté al 100% o por lo menos a un 90 y pico por ciento. Necesitamos esta área que es la lectura, escuchar, entender cuando alguien hable, la escritura, necesitamos saber escribirlo, saber hablarlo y obviamente dentro de todas estas áreas pues obviamente viene la fluidez, la facilidad para expresarnos en esta otra lengua, ¿no? Bueno, vamos entonces a dividir esto por secciones, qué es lo que podemos hacer en cada una de estas partes y para qué nos sirven, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de lectura, lo más importante de la lectura es que nosotros podemos ver las palabras escritas y darle un sonido a esas palabras escritas, ¿ok? Entonces, ¿por qué estas áreas vienen a ser tan importantes? ¿Por qué el sonido? ¿Por qué ver la palabra, escribir la palabra es tan importante? Ya que la mayoría de los seres humanos no solo aprendemos de una manera, es decir, algunos somos más auditivos, algunos somos más visuales, la mayoría de las personas somos más visuales, es decir, necesitamos ver las palabras para poder grabarlas, para poder reproducirlas de vuelta. Entonces, es por eso que es muy importante la lectura, ¿no? El leer. Por ejemplo, digamos que aquí yo tengo un enunciado. I like to eat chicken. Aquí tengo este enunciado. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Es que al ver las palabras, al practicar nuestra lectura, primero mejoramos nuestra pronunciación porque estamos practicando cómo decir las palabras, nos vamos preparando en esta área que es poder hablar. Para poder hablar primero necesitamos tener una representación de las palabras, cómo se ven, cómo se escriben, tener estas letras que ya conocemos obviamente en el castellano, en el español. Esas letras van a tener un sonido y al juntarlas obviamente creamos las palabras. Entonces al momento que nosotros queremos hablar necesitamos de esto. Y la lectura puede ayudarnos a poder hablar mejor el inglés, y así como también poderlo escribir y poderlo entender. Si una de estas áreas no la practicamos, es muy probable que vamos a tener deficiencias en nuestra lengua, ¿ok? Entonces es importante que hagamos cada una de estas áreas y la lectura la podemos hacer con enunciados sencillitos, enunciados prácticos, o podemos buscar libros que empiecen de niveles básicos, por ejemplo, de primer grado, segundo grado, hasta que eventualmente entendamos más las palabras que vienen en los libros o en los enunciados. Por ejemplo, este enunciado es bien básico. I like to eat chicken. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que veamos un libro. Ir poco a poco, despacio, pronunciando las palabras. Entonces, lo primero, en lectura podemos utilizar libros, básicos, podemos enunciados escritos, es decir, textos escritos. También podemos, por ejemplo, leer letras de canciones. Estas son algunas ideas de cómo podemos practicar nuestra lectura. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a la lectura. Ahora, al momento de escribir, una de las formas más sencillas que no tiene pierde es la traducción. Es decir, tú pones un enunciado, escribes un enunciado en español y lo traduces. Escribes enunciados en español y los traduces. ¿Por qué esto es más fácil? Bueno, porque la idea es empezar de manera más básica. También simplemente puedes buscar traducciones, textos de traducción de un idioma al otro, pero es importante que al momento que estés practicando tu escritura, que realmente seas tú quien esté tratando de utilizar la mente para traducir los enunciados y nada más utilices los textos como forma de verificar que lo has escrito correctamente. La escritura
así como las demás áreas, especialmente estas dos, escribir y hablar, va a tomar un poco más de tiempo hacerlo muy bien, ya que necesitamos de práctica. Vamos a tener errores gramaticales, lo cual es súper normal cuando iniciamos y eventualmente eso se van corrigiendo con la práctica. Digamos que yo escribo, por ejemplo, la casa es azul. Podemos empezar con enunciados facilitos, así como esto, y podemos ayudarnos del traductor, por ejemplo, el Google Traductor, para empezar en esta área. Por ejemplo, the house is blue. ¿Ok? Entonces, enunciados. O igual puedes agarrar textos y tratar de traducirlos. Una vez más, te aseguras que los textos estén a un nivel básico y conforme vayas aprendiendo más, pues va subiendo la dificultad de los enunciados. Después, entender, para esta parte necesitamos estar expuestos a escuchar a personas hablar el idioma, y esto lo podemos hacer a través, por ejemplo, yo recomiendo más lo que son, se puede decir que series con subtítulos, aunque es más complejo empezar de esa manera cuando estamos iniciando. ¿A qué me refiero con eso? Porque, bueno, obviamente cuando ya tú escuchas a una persona hablar, quizás van a hablar muy rápido, obviamente te va a parecer muy rápido y te va a ser más complicado ir entendiendo lo que están diciendo y poderte enfocar, especialmente si tu vocabulario aún no es muy amplio en el inglés y vas a ver muchas palabras, y eso va a ser mucho material para nuestras mentes cuando iniciamos. Entonces, yo acá tengo un curso, el cual he estado exponiendo, donde coloco todas estas áreas, y lo que hago, por ejemplo, con las mismas palabras que vamos aprendiendo, las voy utilizando en enunciados, los cuales tú vas escuchando, te los digo de forma despacio y de esa manera los vas comprendiendo. Pero digamos que tú no tienes tanta oportunidad de ver los videos o sabes que dame otras ideas, bueno, podemos hacer, por ejemplo, escuchar series, obviamente siempre tratando de ponerle subtítulos, y los subtítulos que vayan obviamente en inglés, para que tú veas lo que están diciendo y lo puedas ver representado en forma de palabras, lo que estén diciendo. También puedes estudiar canciones, obviamente acompañado de la letra a un lado, para que cuando tú escuches algo puedas identificar y estar con las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, para esta área, hablar, también tú puedes ver obviamente videos en YouTube que estén obviamente en inglés. Le activas los subtítulos y de esa manera hablar. Hablar es una de las áreas que más cuesta al inicio, especialmente si no hemos estudiado muy bien estas tres áreas, ¿ok? Estas tres áreas son básicas. Para poder masterizar muy bien nuestra forma de hablar, tenemos que tener una muy buena escritura, tenemos que hacer mucha lectura y tenemos que, obviamente, esta área es muy importante, escuchar. ¿Por qué? Porque a través de que uno va escuchando, uno va puliendo su gramática, uno va entendiendo cómo a veces la gramática en sí es buena, pero no te enseña tanto como esta área. Porque cuando tú escuchas, obviamente escuchas a una persona que esté hablando, digamos que la persona está hablando de forma fluida, entonces es porque ya tiene una manera de hablar más perfeccionada. De esta manera tú copias la manera perfeccionada de hablar y la colocas en tu propia forma de estar hablando el idioma. Es decir, hacemos una copia de lo que escuchamos prácticamente. ¿Okay? Entonces, para hablar, obviamente tenemos que aplicar las otras áreas, estudiar bien, estudiar las otras áreas, las otras tres áreas, y también a través obviamente de enunciados también podemos apoyarnos para empezar a hablar. Ahora, cuando empezamos a hablar, nosotros tendemos a pensar en nuestra primera lengua y después vamos traduciendo. Por ejemplo, si digo la casa, yo pienso primero la casa y después empiezo, ¿cómo se dice la en inglés? The.
casa, house, y así vamos poco a poco. Eso es al inicio. Eventualmente eso se vuelve tan rápido que ni cuenta te das que estás pensando en tu primera lengua, y eventualmente pues ya obviamente llegas a un nivel donde ya te sabes todo el vocabulario que no necesitas pensar más que simplemente hablas, ¿ok? Nuestras mentes son muy veloces en cuanto a esto de las lenguas, demasiado. Tiene una habilidad sorprendente para adaptarse de un idioma a otro, nada más que sí es importante que nosotros apoyemos este proceso con estas áreas, ¿no? Y para hablar también podemos, por ejemplo, hacer enunciados, utilizar enunciados ya sea en inglés o en español, e irlos, por ejemplo, si están en español, traducirlos al inglés, si están en inglés, tratar de decirlos como forma de apoyo de estas dos maneras. Y por último, para lograr una fluidez, obviamente ya ustedes ya se imaginan, pues obviamente necesitamos de estas áreas. ¿Ok? Es casi imposible que una persona sea súper buena en todas estas, o sea, que tenga una fluidez en su idioma, en el inglés, si no ha pasado por estas áreas, ¿ok? Todas estas áreas son clave y base. Si tú nada más estás escuche y esperas que solo escuchando tu inglés mejore, va a ser muy complicado. Lo digo por experiencia propia. Yo llegué a Estados Unidos, venía de vacaciones y esperaba que se me iba a pegar el inglés solo por escucharlo. Y la verdad es que de las veces que vine aprendí solo muy pocas palabras. La verdad fue muy complicado porque solo aprendí palabras, o sea, muy pocas. Y cuando empecé a estudiar cada una de las áreas es cuando realmente mejoró mi inglés. Tuve que pasar por lectura, parecía como niña de primaria, ya con 18 años intentando esto, pero es el proceso. Necesitamos ver las palabras, identificar cuál es el sonido de las palabras al verlas a través de la lectura. La escritura, tenemos que empezar a utilizar las palabras, más que nada es la utilización de las palabras, pero a través de nuestras mentes. Es decir, todas estas son herramientas para memorizar las palabras, el vocabulario, memorizar cómo se emplea el vocabulario, cómo se utiliza, y esto lo vamos haciendo a través de estas áreas. Las áreas más complejas en sí, al inicio, podrían ser, por ejemplo, entender cuando una persona hable, pero recuerda que todo si una persona habla de manera despacio y tú te sabes las palabras, el vocabulario que está diciendo la persona, es muy probable que tú puedas entender. Pero si no te sabes el vocabulario, es imposible adivinar lo que una persona está diciendo si no te sabes las palabras que está diciendo la persona, ¿ok? Y hablar, obviamente, una vez que ya tú masterizas, o sea, es decir, hablar puedes empezar desde el minuto 1 inmediatamente, pero para hablar fluidamente y todo eso necesitas pasar por estas áreas, estar constantemente practicando y poco a poco tu inglés va a ir subiendo de nivel. Es imposible que vayas de un nivel principiante hasta un nivel avanzado en una semana, es decir, toma tiempo, no tanto, pero lo básico. Lo más regular son 3 meses, 3 a 4 meses para que tu inglés esté a un nivel semi avanzado, casi avanzado, depende qué tantas ganas le pongas, que estudie las áreas y es más que nada eso, el enfoque, las ganas para aprenderlo más rápido. Y bueno, pues esto ha sido el video, espero les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Y si ya todo se ha olvidado y ya no vuelves a mi lado y el pasado solo queda en el ayer, me quedaré solo pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final. Y si te vas, no sé el por qué. Si mi amor te di
sí.